Hola a todos, bienvenidos. Hola Waldo, hola a todos. Bueno, un montón de gente saludando. Como siempre, vamos a esperar 5 minutos, 10 minutos antes de arrancar con el tópico, porque somos 20 personas recién. Hola Néstor. Em, como siempre, vamos a esperar 5 o 10 minutos a que se sume gente. El tema creo que va a ser corto hoy. Y el directo va a ser corto porque por razones del clima no puedo tener prendida la computadora más de 1 hora y media por vez. Tengo que dejarla que se enfríe. Eres el mejor, lo sé. Por el calor que está haciendo en esta parte, 1 hora y media y tengo que apagar la computadora, dejarla enfriarse 1 hora. Em, la ONU, saludos Cinema Z, la ONU pretende ser un imperio. Mire, toda liga en la historia ha tenido esa pretensión. Eh, La ONU suele tener en común con las ligas de verdad los defectos únicamente, así que no me extrañaría. Hola Oscar, al fin agarro un directo. No, recién arrancamos, Luis. Saludo, empezó hace mucho. No, recién arrancamos. ¿Viste la noticia de que Elon Musk logró implantar un chip en el cerebro? Hace rato que están con esa idea. Lo habían probado con animales. Se lo quiere hacer él mismo. Está totalmente loco. Em, eh, esos temas no solo es que empiezan a borrar la distinción entre lo que es un ser humano y lo que es una máquina. Sino, lo más grave es que en algunas cuestiones la diferencia entre un ser humano y una máquina es de grado. Por ejemplo, la capacidad de procesar información es de grado. La capacidad de regenerarse, de producir copias en sí mismo. Cualquier cuestión empírica es una diferencia de grado. En algún momento, en algún punto intermedio, puede haber un cyborg, algo intermedio, que no sabemos si considerar un ser humano lleno de artefactos mecánicos o considerarlo una máquina extraordinariamente humanizada. Y sin embargo, hay un punto en donde la diferencia no es de grado, la diferencia es de todo o nada, que es tener o no una conciencia. En esto no hay grado. Un ser humano tiene una conciencia, una máquina no. Punto. Todo lo demás es anecdótico. Y el problema cuando nos ponemos a joder con el cerebro es que este cambio, esta diferencia de todo o nada, puede cambiar de todo o nada. O sea, lo que era un ser humano puede pasar a ser una máquina, o dicho en otras palabras, desde todo punto de vista práctico, la persona murió. Lo que estamos viendo es un cadáver, pero es un cadáver que habla, que no se pudre, que razona, que recuerda que recuerda su vida anterior. Entonces no nos damos cuenta que estamos hablando con un cadáver. Este creo que es el gran problema de ponerse a joder a tocar el cerebro humano. Eh, en México andan exigiendo que saquemos un documento de identificación con varios datos biométricos. A ver, como técnica de identificación, esto se usaba antes de las huellas dactilares y las huellas dactilares, si uno lo piensa un poco, es un dato biométrico extremadamente específico. El problema es que muy probablemente con el gobierno que tienen en México esto esté vinculado a la pseudociencia de las razas. ¿Oscar, has escuchado a Silvio Rodríguez? Me suena. Bueno, también es un nombre muy común, ¿no? Llegaste a tiempo, Joe.
Em, ¿hay alguna organización que te haga pensar por qué todavía existe? Le diría que es la regla general, no la excepción esto. Hay... Durkheim decía que las instituciones sociales son como órganos. Del mismo modo en que la vejiga natatoria del pez se convirtió en nuestros pulmones, em, dado que animales de tierra firme no nos sirve para gran cosa una vejiga natatoria, pero eso que estaba ahí se adaptó a otra función. Lo mismo pasa con las instituciones sociales. A veces hay algo que uno piensa, ¿y esto por qué carajo es así? Bueno, porque históricamente son instituciones que se crearon para una cosa, fueron cambiando de función, a veces varias veces. Eh, ¿Te gusta Ángel Farreta o sus libros? No lo conozco, la verdad. No conozco mucho de autores contemporáneos. Y esto no es mera ignorancia, sino en parte una decisión personal. Yo tengo la regla 2-1. Por un libro de un autor contemporáneo que leo, mínimo tengo que leer 2 libros que tengan al menos 100 años. ¿Vas a estar pendiente de los Oscars? No, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Ni sé cuándo son, ¿a quién le importa? Eh, Ayer me topé en la plaza con un monumento a la logosofía. Después de buscarlo en Google y leer la descripción, se me vino inmediatamente a la cabeza la definición de pseudociencia. Ciencia del... Sabiduría de las palabras, sabiduría del habla, si no interpreto mal la verdad no tengo la menor idea de qué es. ¿Qué opina del solipsismo? No estoy de acuerdo y como soy la única persona en el universo, eso quiere decir que no, eso quiere decir que todo el mundo lo rechaza. Ayer estuve viendo Taxi Driver y me recordó a si hubiera 5 hombres justos. Bueno, sí. Para ser originales nacimos 5.000 años tarde, Waldo. Sí, sin duda hay algo de Taxi Driver, hay algo de Harry Brom, sin duda, eso es totalmente consciente. Eh, Sin dudas, sin dudas. Más que nada, las influencias de ese cuento han sido negativas. El, no me gusta cómo representa la imagen del vigilante en general Hollywood. En general, en general es una visión muy favorable como, como un héroe enmascarado, como un superhéroe sin superpoderes. No me gusta esa imagen. Creo que esa ha sido la principal influencia. Pero sí es verdad, Taxi Driver muestra una visión realista de un justiciero. Sí, por eso se sacó el final feliz. Ujú. Yo no sé si el cuento tiene un final feliz, como sea, en el guión, que por cierto va a estar terminado este fin de semana de una buena vez, eh, va a estar más claro que no hubo ningún final feliz. En el corto va a estar mucho más claro esto. Spoilers, por cierto. ¿Cuál es el país con menos identidad nacional que conoce? Quizá Canadá. Canadá se jacta de no tener, de ser un estado anacional, de ser un estado sin identidad nacional. Desde luego no es del todo cierto eso, sino que se ha convertido, por décadas se ha combatido la identidad de Canadá, pero hay una política de Estado de negar la identidad. Pero igual creo que esa política de Estado no hubiera funcionado en ninguna otra parte del mundo.
Hará reseña de la peli anime Spy X Family. Ni idea de qué me está hablando. No soy muy fan del anime, la verdad. Me alegro mucho de que Sweet Baby Incorporated haya tenido la amabilidad de darnos una lista de juegos que debemos evitar. Es siniestro hasta el nombre de esa empresa. Me enteré que existen esta semana. Canadá es aún prácticamente un vasallo de Inglaterra, sí, bueno, pero las políticas de desculturización que están llevando a cabo en Inglaterra el gobierno inglés es mucho más extrema en Canadá. Eh, ¿Existe un país que tenga un sistema republicano todavía de una sola pieza, es decir, donde haya igualdad ante la ley, etcétera? En mayor o menor medida esas ideas están decayendo en el mundo. La ideología marxista, que en mayor o menor medida está aceptada por todo el espectro político hoy en día, es algo. Ser marxista ya no es una ideología, sino que se considera algo de sentido común. Hasta los que se autoperciben de derecha dan por sentado postulados marxistas. Es totalmente incompatible con el principio de igualdad ante la ley. No puede cualquier sistema político que se base en la idea de que el individuo no es nada, el individuo es una ilusión, no tiene ninguna realidad. Los seres humanos somos agentes históricos y, y no tenemos otra identidad que nuestra clase social. Cualquier variante de esa ideología es absolutamente incompatible con la igualdad ante la ley y con el principio de justicia. No hablo de justicia social, de justicia histórica, hablo de justicia. Es totalmente incompatible con la verdadera justicia. Y esas ideas, repito, en mayor o menor medida están en todas partes. Entonces, en todas partes se están aceptando leyes que violan que son totalmente incompatibles con el principio de justicia y que violan explícitamente el principio de igualdad ante la ley, porque esas ideas están totalmente muertas en la práctica. 12 minutos, vamos con el tópico. La verdad que sí, podríamos ir arrancando, ya somos casi 100. 2 minutos más, a los 15 minutos arrancamos. Pasa que la gente odia el país porque la economía va mal, porque no es verdad esto. La gente odia su país porque la han adoctrinado durante décadas a, a odiarlo. No es verdad que sea por una cuestión económica esto. Y si arreglás la economía, la gente va a amar al país, no es verdad. ¿Sabías que Tipito Enojado dijo que la cultura depende de la economía? Acá tiene un ejemplo. Acá tiene un ejemplo. Dígale que es marxista, Tipito Enojado, le va a meter una piña. Y sin embargo está dando por sentado un postulado marxista. Eh, 100. Ya somos, dale. En Japón, ante la escalada de casos de acoso en transporte público, el gobierno no tuvo mejor idea que segregar a las mujeres en vagón aparte de los hombres. Acá tiene otro ejemplo. Acá tiene otro ejemplo. Se está dando cuenta que el problema son las clases, el problema son la distinción por sexo, la responsabilidad individual
no existe, no es algo relevante, no debe ser la base de una política que toma el gobierno. Ahí tiene otro ejemplo de un país fuertemente nacionalista, fuertemente con una política marcadamente de derecha, y sin embargo están dando por sentado un modo de pensar marxista. Hola, ¿ya está el punto principal del video? Todavía no. No, estamos largando ahora. Vamos con el tópico. Antes que nada, saludo a Enric de Adictos a la Filosofía. Este video no es propiamente una video respuesta, porque no voy a comentar, salvo en un punto. No voy a comentar lo que comentó Enrique en su video anterior, en su último video, que tocó este mismo tema. Pero sí, este video está inspirado por ese video. O sea, hoy iba a hablar de otro asunto y dije, voy a hacer un video sobre este tema. Voy a tocar este tema después de ver el video de Adictos a la Filosofía. Técnicamente no es una video respuesta, no es un contestar un video anterior, de hecho, por otro canal. Simplemente reconozco que este video, este directo, el tópico de este directo, se debe al video de Adictos a la Filosofía de ayer. La cuestión esta ¿es compatible el determinismo, es decir, el hecho de que de la causalidad se infiere que el futuro es inmodificable? El futuro es lo que son los efectos de causas que ya existen, que son fatales, y que como esas leyes obedecen a causas fatales, el futuro no puede ser más que uno. Es necesario, consecuencia necesaria de las causas anteriores, y por lo tanto, los seres humanos no tenemos la capacidad de cambiarlo a voluntad. Nuestra voluntad forma parte del sistema de causas y efectos. Esta idea es compatible con la libertad humana, con el libre albedrío. Bueno, hay una filosofía que dice que sí, que el ser humano es libre mientras haya tomado una decisión no estando coaccionado, conociendo, teniendo conocimiento de lo que está haciendo, no estando coaccionado, no estando bajo alguna influencia que le afecte el juicio, por ejemplo, estar drogado o padecer alguna enfermedad mental. Si se dan todas esas condiciones, el ser humano es libre. Aunque lo que hizo es tan fatal como la caída de una piedra y no podría, metafísicamente, no podría haber hecho otra cosa. Es inimaginable que hubiera hecho otra cosa porque una misma causa no puede tener más que un mismo efecto. Esta idea hay una filosofía que es esta, que dice que no hay incoherencia entre la libertad humana y el determinismo físico, porque la libertad humana es independiente de el concepto de libertad humana es un concepto que tenemos de la psicología, de las relaciones sociales, del derecho penal, de la política, etcétera, y no tiene nada que ver con el determinismo físico. Es totalmente independiente y como es independiente son perfectamente compatibles el determinismo físico y la libertad humana. A esto se opone otra filosofía que dice que no, que si el ser humano no tiene indiferencia metafísica, es decir, tiene dos destinos posibles y su libre albedrío puede hacer que el futuro sea uno o sea otro, entonces el ser humano no tiene verdadera libertad. Tiene una ilusión de libertad, pero en realidad no es libre. Aunque obre estando bien de la cabeza, no estando afectado por una sustancia química o por lo que sea, o por una enfermedad mental o lo que sea, teniendo las opciones claras en su razón y no estando coaccionado, de todo modo no es libre
porque el determinismo implica que ya está decidido lo que va a ser y está decidido no por él, sino por los dioses, por el destino, por lo que sea. Yo rechazo esta filosofía. Y acá sí voy a responder acá sí voy a responder a lo que comentaban en su video Adictos a la Filosofía, que decía que el sentido común del término, el sentido en que hablamos de libertad, implica esto último, y cuando se habla de que no hay, perdón, cuando se habla de que no hay incoherencia entre el fatalismo y el libre albedrío, se está usando el término libertad en un sentido extraño que no es el convencional, que no es el común. Bueno, en realidad es exactamente al revés. El sentido cuando se habla de la compatibilidad entre el libre albedrío y el fatalismo, se está hablando de la libertad en el sentido convencional del término. Pregúntale a cualquier persona de a pie qué significa ser libre, le va a decir, implica no estar coaccionado, tener opciones reales, no estar coaccionado, actuar con bien de la cabeza, sin nada que nuble el juicio. No le va a decir, bueno, pero si la persona no tiene indiferencia metafísica, eso no es verdadera libertad. Esto a cualquier persona que no lea libros de filosofía le va a resultar incluso difícil entender lo que quiere decir. No es verdad que este sea el sentido convencional del término. Si una persona que no lee libros de filosofía eh, cree estar de acuerdo con que la persona tiene que poder tener indiferencia metafísica para ser realmente libre, es porque lo más probable es porque no entendió la pregunta. Lo está confundiendo con otra cosa, lo está confundiendo con que la persona no es libre si está coaccionada, si es libre si tiene una sola opción, si no tiene opciones reales. Lo más probable es que si está de acuerdo es porque él no entendió la premisa. Lejos de ser un sentido extraño, quienes defendemos la filosofía de la compatibilidad entre el determinismo y el libre albedrío, estamos entendiendo la libertad como la entiende cualquier hijo de vecino. Y vea, por ejemplo, los códigos penales de las naciones, que son sentido común puesto por escrito, vea que cuando una persona comete un delito, las leyes prevén circunstancias atenuantes si fue coaccionado, si había alguna razón por la que su juicio estaba nublado, padece una enfermedad mental, estaba bajo el efecto de alguna sustancia, era muy joven para entender lo que estaba haciendo, no entendía las consecuencias de sus actos, prevé todas estas circunstancias, pero en cambio ninguna ley dice, bueno, pero la persona actuó fatalmente, no había indiferencia metafísica y era su destino hacer lo que hizo, por lo tanto vamos a considerar eso un atenuante. Eso no figura en ningún código penal del mundo. Hay un cuento en la India donde un asesino fatalista argumenta esto ante el juez. Le dice, no pude evitarlo, estaba escrito desde antes de que naciera Brahma. Brahma es el dios más viejo de todo. Estaba escrito desde antes de que naciera Brahma que yo iba a cometer este crimen. A lo que el juez le responde, bueno, y yo tampoco puedo evitarlo, está escrito desde antes que naciera Brahma que te iba a condenar a muerte. Le responde el juez, o sea, no viene al caso en lo que entendemos comúnmente como actuar libremente. Si este asesino no fue coaccionado, entendía las consecuencias de sus actos, no padecía una enfermedad mental, fue libre, y porque fue libre, aunque estuviera escrito desde el principio del universo que iba a cometer ese crimen, fue libre y por lo tanto responsable. En la religión islámica se infiere la fatalidad de la omnisciencia de Dios.
nos dicen los musulmanes que si Dios es omnisciente, entonces no puede existir el libre albedrío en el sentido de indiferencia metafísica, porque entonces Dios no podría predecir qué van a hacer los hombres y por lo tanto no sería omnisciente. En mi opinión, este razonamiento cae en la misma falacia que la paradoja de la piedra. Dios no puede crear una piedra tan pesada que él no pueda levantarla. Si los hombres tenemos libre albedrío de indiferencia, libre albedrío tenemos indiferencia metafísica y a varios destinos posibles, entonces no sería posible predecir lo que vamos a hacer y por lo tanto Dios no podría saber lo que vamos a hacer, pero esto no violaría el principio de omnipotencia, de omnisciencia, porque omnisciencia quiere decir saber todo lo que es posible saber. Y si no es posible saber qué va a hacer una persona, entonces un ser omnisciente puede no saber qué va a hacer la persona sin dejar de ser omnisciente. No entra en una, no es una contradicción esto. El caso contrario de esto, pongo un ejemplo. Vamos a bajar un poco a tierra, vamos a sacar a Dios de la ecuación. Pequeña herramienta para la valijita de cualquiera que esté interesado en asuntos de teología, saquen a Dios del razonamiento, porque Dios es una enorme distracción. Busquen otro ejemplo en donde Dios no tenga nada que ver y vean si ese razonamiento funciona. Y después vuelvan al caso donde están hablando de Dios. Cierro paréntesis. Vamos a imaginar otro caso donde no es Dios, donde no hay Dios, no hay omnisciencia, no hay libre albedrío. Hay un skater novato que quiere hacer una pirueta que está muy por encima de sus capacidades. Un skater veterano lo ve cómo está parado, ve la inclinación de la rampa y dice se va a romper la cabeza. El skater novato se tira, se da una hostia épica, lo filman, va directo a TikTok. Ahora bien, que el skater experimentado supiera que se iba a romper la cabeza el novato, ¿quiere decir que el skater experimentado fue la causa de que el novato se diera una buena hostia? El hecho de que el skater experimentado hubiera previsto que se iba a caer, ¿violaba el libre albedrío del skater novato? No. Son las causas por las que el skater novato se golpeó, se cayó, las leyes de la física, su ignorancia de las leyes de la física, su poco dominio de la técnica del skate, siguen una línea de causas y efectos, mientras que el skater experimentado que lo está viendo y tiene su experiencia pasada, su conocimiento, su habilidad para entender lo que está viendo, sigue en otra línea de causas y efectos. Entonces, en lo que respecta al skater novato intentando su piruete rompiéndose la cabeza, es totalmente indiferente que el skater veterano que predijo lo que iba a pasar exista o no exista. Bueno, en el mismo caso está, volvamos a la religión, en el mismo caso, la existencia o no de un ser omnisciente es totalmente irrelevante en lo que respecta a la libertad o no, o falta de libertad de los seres humanos. El hecho de que alguien sepa lo que vamos a hacer no invalida en lo más mínimo que tengamos libertad o no para hacerlo. De hecho, esto ni siquiera implica necesariamente un ser omnisciente, puede ser simplemente un conocedor. Por ejemplo, me voy a separar, esta semana le voy a poner las valijas en la puerta, voy a romper con esta relación que me está haciendo mal, y se lo cuenta un psicólogo, y el psicólogo sabe mejor que yo que no lo voy a hacer. O sea, yo no sé, yo creo realmente que voy a hacer lo que digo que voy a hacer, pero un experto en la mente humana dice, no, no lo va a hacer.
No lo va a hacer. La semana que viene va a venir con el mismo cuento. Son leyes causales totalmente distintas. El conocimiento, que haya un ser que conozca o no conozca lo que va a pasar, es totalmente indiferente a que tengamos o no libertad. Y el negativo del fatalismo musulmán lo tenemos en Heisenberg. Heisenberg habla del demonio de Laplace. El demonio de Laplace es un ser hipotético, no necesariamente Dios, que conoce la posición de cada partícula y las fuerzas que actúan sobre cada partícula en el universo. Entonces, este demonio, conociendo las leyes de la física, conociendo la posición de cada partícula y de las fuerzas que actúan sobre cada partícula en el universo, puede inferir lo que puede adelantar la película, puede saber lo que va a pasar dentro de 1000, 2000, 5000, 10.000 años, o puede volver la película atrás, saber qué pasó, rebobinar el universo y ver cuando asesinaron a Julio César. Puede conocer, no solo al conocer todas las fuerzas y todas las partículas en el presente, puede conocer el futuro y puede conocer el pasado. Heisenberg dice que ese razonamiento presupone la física de Newton, pero en la física cuántica esto no es así. Como hay fenómenos esencialmente aleatorios, esencialmente, o sea, no es que son impredecibles porque son muy complejos, son impredecibles en sí, son indeterministas en sí mismos. Entonces, un ser que conozca la posición de cada partícula en el universo y las fuerzas que actúan sobre cada partícula en el universo, puede predecir más o menos la semana que viene, un poco menos el mes que viene, y cuanto más avanza en el futuro, más dudosas son sus predicciones hasta que finalmente no puede saber qué va a pasar. Y de esto infiere Heisenberg que los seres humanos tenemos libre albedrío, lo cual es la misma falacia del fatalismo musulmán puesta patas para arriba. Unos infieren de la existencia de un ser omnisciente, infieren que no puede haber libre albedrío, y el otro infiere de que el universo no puede haber un ser que conozca lo que va el futuro del universo, infiere que los seres humanos tenemos que tener libre albedrío. Las dos cosas son un error. En la física cuántica, el comportamiento de las partículas, el comportamiento de las cosas, entre ellas de nosotros, entre las cosas que hay en el universo, es tan fatal como en la física newtoniana. Lo que es impredecible, lo que es incalculable, pero es tan fatal en un caso como el otro. No es a esto a lo que nos referimos cuando decimos que el ser humano tiene libertad o que no tiene libertad. El verdadero problema del libre albedrío me parece que está planteado correctamente por Arthur Schopenhauer en su ensayo sobre el libre albedrío, uno de los libros más difíciles que he leído en mi vida, pero lo recomiendo calurosamente, donde dice Schopenhauer que en general la defensa del libre albedrío se debe a que no se ha entendido correctamente el problema. Lo que parece de sentido común es yo puedo hacer lo que quiera. Por lo tanto, es absurdo negar que tengo libre albedrío. Yo puedo levantar mi mano, yo puedo bajar mi mano. Si quiero, puedo mover mi mano a la izquierda, si quiero, puedo moverla a la derecha. Y Schopenhauer dice que no se está entendiendo correctamente el problema cuando se razona así. La verdadera cuestión del libre albedrío no es si yo puedo hacer lo que quiera, sino si yo puedo querer lo que quiera. O sea, mi voluntad se me aparece en la conciencia como algo totalmente fatal, totalmente dado. Y por ahí tengo dos deseos contradictorios que no pueden ser ambos satisfechos en la realidad. Por ejemplo, tengo ganas de comer unas galletitas dulces y tengo ganas de no romper mi dieta. Bueno, una de las dos cosas no va a poder ser. En ese caso lo que hay es dos deseos contradictorios, pero ambos deseos se nos aparecen en la conciencia
como totalmente fatales, como algo dado. No se nos aparecen como opciones sobre los que haya una indiferencia de base. ¿Existe el libre albedrío en los sueños? Yo creo que no. Yo creo que o sea, en el sentido de que somos libres de hacer lo que queremos, sí, pero el sueño es tan fatal como la existencia diurna. Y este creo que es el verdadero problema del libre albedrío. No existe contradicción entre la fatalidad del universo, la fatalidad de la física y la libertad humana, porque la libertad humana no se refiere a una cuestión metafísica, no se refiere a la posibilidad de tener dos destinos como Aquiles y elegir qué destino queremos. Eso déjenselo a la mitología. La libertad humana no es eso. Si yo no estoy coaccionado, si tengo opciones reales, o sea, mi decisión puede afectar el futuro de un modo predecible. Em, no, y sé lo que estoy haciendo, tengo un conocimiento de la situación, tengo un conocimiento de mis opciones, mi juicio no está nublado por una droga o por un trastorno mental, entonces soy libre. Eso es lo que significa, bueno, pero no tengo el poder de tener una indiferencia metafísica entre dos destinos posibles. Nunca en mi vida deseé tener tal cosa. Por eso no me voy a sentir menos libre porque no tenga algo que nunca quise en mi vida, algo que no aparece jamás en mi conciencia, salvo cuando leo algún escrito de filosofía. Por lo tanto, en lo que yo entiendo por libertad y lo que cualquier persona normal entiende por libertad, no hay ninguna incompatibilidad con la fatalidad del universo. Acá termino con el tema, me quedo un rato conversando con el chat, pero el tópico termina acá. Si alguien entró únicamente por el tópico, saludos. Me dicen, estudio fácil en la física cuántica, no hay... esperen que destaqué el comentario equivocado. En la física cuántica no hay relación de causa y efecto a escala micro. ¿O por qué sería que el demonio de Laplace no podría predecir correctamente el futuro? Porque el comportamiento de las partículas tiene algunas características, algunos comportamientos que son totalmente aleatorios y son aleatorios en sí, no es que son la consecuencia de partícula más chiquita rebotando adentro. Son aleatorias en sí. Son predecibles estadísticamente. De hecho, estadísticamente son la cosa más predecible en el universo. Los relojes de cuarzo se basan en este principio. Pero son impredecibles. ¿Cuándo se va a descomponer radioactivamente un átomo de uranio? Es totalmente random. No podemos saberlo. Y no es que no podemos saberlo porque nuestro conocimiento humano es limitado. Un ser omnisciente no puede saberlo. ¿Qué opinas de la República de China? Nada. Espero que eso siga existiendo. Veo complicado. Oscar, ¿se podría decir que todo es una gran falacia de equívoco con este tema? Yo creo que sí. Yo creo que se puede resumir así. Que se está confundiendo cuando la libertad, en el sentido que le han dado algunos teólogos, algunos filósofos, no tiene nada que ver con lo que entendemos comúnmente por libertad. Y cuando se cree que una persona no puede ser realmente libre si no hay indiferencia metafísica en sus acciones, está usando la palabra en un sentido neológico que no se corresponde con el uso corriente, con el uso que tiene en política, con el uso que tienen los sistemas penales.
Los electrones no pueden saber su posición exacta, es indeterminada por naturaleza. Solo puedes saber la probabilidad de que esté en cierto lugar. Exacto. Este es el asunto. En esto, ojo, en esto Heisenberg tiene razón, ¿eh? En lo que se equivoca es en inferir de eso que por lo tanto el ser humano tiene libre albedrío en el sentido de indiferencia metafísica. Eso es un error. No, no digo que necesariamente sea falso, digo que no se sigue. Es una non sequitur. No se sigue, de esa premisa no se sigue la conclusión que saca Heisenberg. La responsabilidad colectiva es marxista, no solamente marxista, sin duda está en el marxismo. En el marxismo hay más que responsabilidad colectiva, hay una especie de egoísmo colectivo. O sea, somos totalmente amorales, no nos regimos por ningún principio moral, pero no busco mi propio beneficio, sino el de mi clase social. ¿Por qué? Nunca lo explica Marx, pero parte de ese supuesto. Pero además, en todo caso, no es exclusivamente marxista, en lo tenemos esto en el fascismo, lo tenemos en algunas formas de nacionalismo, la idea de la responsabilidad colectiva. Como había comentado la otra vez, en los sistemas macroscópicos también se muestra esta indeterminación entendida a través de los sistemas dinámicos o caóticos no lineales. Claro, pero el caos es, acá tiene la diferencia. El caos es impredecible. Por ejemplo, el doble péndulo, suponiendo la física de Newton. El doble péndulo es impredecible para mí, para un ser humano, pero no para un ser omnisciente. Un ser omnisciente puede calcular dónde va a estar el doble péndulo dentro de 1.000 millones de años. Esta es la diferencia. No puede un ser omnisciente predecir dónde va a estar una partícula o un electrón. Esta es la diferencia. Saludos desde Tenerife, saludos. ¿Dónde diablos queda eso? Tenerife. Espere, creo que es España, pero... Isla en España. Ah, me estoy muriendo de envidia. Por lo menos se ve bien en la foto. Esa es en Canarias, sí. Islas Canarias, sí, ahí lo encontré. Ok, no sé qué están hablando. Conversación extraña en el chat. Por eso entonces en la física cuántica hay cosas que no siguen la lógica de causa y efecto. Hay fenómenos que son indeterminados en sí mismos. No es que no sigan la lógica de causa y efecto. El mundo a gran escala es más o menos el mismo que en la física de Newton y por eso la física de Newton funciona razonablemente bien para cualquier cuestión práctica. Pero hay fenómenos, por ejemplo, la descomposición radioactiva de un átomo, que son impredecibles en sí mismos, no es por una falta de... el hecho en sí tiene un componente aleatorio. En algún momento ocurre. Lo que podemos predecir es, tomando una cantidad de millones de átomos, podemos predecir cuánto, depende cuál sea el elemento, en cuánto tiempo la mitad de ellos se van a descomponer radioactivamente. Es todo lo que podemos hacer, es estadístico. ¿Cuándo un átomo se va a descomponer? No lo sabemos. Y esto no es que no lo sabemos, repito, no es que no lo sabemos porque no tengamos el instrumental adecuado, es esencialmente aleatorio. En algún momento ocurre.
¿Cómo se ha tratado de responder el planteamiento de Schopenhauer? La verdad no estoy muy informado de esto, es una pregunta interesante. Pelo Soprano es mejor que Breaking Bad. Nunca me atrajo, por ahí le doy un vistazo. ¿Cómo anda la computadora? Todavía tiro un rato. Hasta hay religiosos como Jonathan Ramos que aceptan al marxismo, un filósofo teísta. No me extraña, no me extraña. Tenés al Papa lamiéndole las botas a Xi Jinping, que pues no me extraña en lo más mínimo. Deja de odiarte a vos mismo y mirá Los Sopranos de una vez. No sé, por ahí no soy muy fan de ver series. Por ahí le doy un vistazo. La semana que viene voy a ver si hago un video sobre teorías de... Nada que ver, no estoy respondiendo un comentario del chat. Por ahí hago un video sobre teorías de fan de Coraline, porque estoy terminando en estos días algo que terminé odiando profundamente y quiero darle un descanso a mi cerebro. Así que la semana que viene vamos bien light, bien relajado. Quiere decir que no va a haber directo también. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso de... Se está volviendo el mundo de Soul. No me voy a meter con el tipo de teorías que hacen el mundo de Soul. Me voy a meter con los fundamentos de esa fábula y de dónde salen todas las teorías. No me voy a meter en si el gato es inmortal, no me voy a meter con todas esas cosas. Ni las más razonables ni las más delirantes. Me voy a meter con 7 bases, 7 fuentes que tuvo esa fábula y que me parece que echan luz un poco a una historia que es más compleja de lo que parece superficialmente. Oscar, le recomiendo Los Tallos Amargos, película que está en HD en YouTube. ¿Ok? Gracias. No, ni la escuché nombrar. Le voy a dar un vistazo. No sé si el caos, el problema está solo en el intelecto humano. Espera que desapareció el comentario. No sé si con el caos el problema está solo en el intelecto humano o la capacidad tecnológica, pero como necesitamos una simulación infinita para corroborar sistemas infinitos, da igual. Bueno, pero suponiendo un ser omnisciente podría hacer esto. El asunto, igual en los fenómenos caóticos son impredecibles porque en el mundo real, porque entran un doble péndulo en el mundo real es afectado a nivel cuántico. O sea, a nivel cuántico, una diferencia insignificante termina afectando que el péndulo se comporta de modo completamente distinto al cabo de un tiempo. En la física de Newton esto no pasaba. En la física de Newton, si usted, o sea, en la física cuántica usted puede soltar el doble péndulo desde exactamente la misma posición y al cabo de un tiempo se van a mover distintos. En la física de Newton no. En la física de Newton lo que pasaba es que si uno movía el péndulo una mil millonésima de milímetro, al cabo de unos minutos terminaba moviéndose completamente distinto. Pero en cualquier caso era totalmente fatalista, esa es la diferencia. Desde un punto de vista humano es lo mismo. Desde un punto de vista humano es lo mismo. La diferencia es únicamente filosófica. ¿Existen las mujeres? What the fuck? En ese preciso momento el chat se fue a la mierda.
Oscar, ¿has pensado tener un canal, un blog hablando solamente de películas? Sí, lo que pasa es que se fue totalmente a la mierda. Se llama Filosofía de Película. Oscar, ¿cuál es tu prócer favorito? Los héroes oficiales suelen. Los héroes oficiales suelen caerme mal en general. Pero por lo menos como personaje literario, Hipólito Bullard me cae bastante bien. No sé si quisiera tener un. No sé si quisiera tener un tipo así con poder en el mundo, en el presente, ¿no? Em, Miller dice que no existen. Ok. Em, en el. No, no sé si me gustaría estar gobernado por una persona así, ¿no? Pero digamos que como personaje literario me cae bastante bien. ¿San Martín te cae mal? No. Ah, no. Pero. No. Pero convengamos que el hecho de ser un. De ser alguien que te lo hacían estudiar la vida en la escuela. Hay hay cierta incompatibilidad entre el oficialismo y el heroísmo, me parece. Güemes. No, no estoy cuestionando los hombres que fueron, Güemes, San Martín, pero me parece que el héroe que te lo enseñan en la escuela, me parece que es un cuadrado redondo. Es un oxímoron. ¿Qué opina de aparecer en 1984 siendo Gran Hermano? Podría andar para el Gran Hermano yo. La verdad, me veo para ese papel. Em, Recomiendo una película, Coraline, ya, ya que la mencioné. Chile debería existir, o sea, estamos entrando en la fase delirante del chat. Me parece que el calor está haciendo mal a mucha gente. Oscar, ¿es verdad que tu primer auto fue un Ford Falcon? Yo nunca tuve auto. De hecho, ni siquiera sé manejar. Am, Ahora que decir, me perdí. Espera que quería leer un comentario. Ahora que tienes calor, ¿puedes afirmar con vehemencia que existe el cambio climático antropogénico? Sí, sin duda. Eso. También llamado verano. ¿Canción progresista favorita? Em, Te quiero acá cuando te streameas viendo una película como la saga de colores. No, no es lo mío eso. Soy un tipo muy poco expresivo, o sea. Está bien que los tipos que hacen video reacciones sobreactúan. ¡Oh! ¡Ah! Nadie ve una película así. Sobreactúan para el show, pero mi canal de video reacciones. Ah, ¿eh? ¿What? Esa sería, esa sería la reacción más extrema que me deberían tener viendo una película. Poeta favorito, Machado quizás. Digo poca poesía, la verdad, ¿eh?
Últimamente veo que los progres y los liberales odian el arte. Quizá porque muestra el arte muestra que hay algo bello en el mundo. Cortázar o Borges, Borges. Me gusta Cortázar, eh. A ver, mi primer cuento es básicamente La noche boca arriba. Pero si me dan a elegir escritor favorito, Borges toda la vida. ¿Ya viste Neon Genesis Evangelio? No soy su público. Las video reacciones de Oscar serían divertidas. A ver, por el absurdo, supongo, pero creo que tenés que ser una persona expresiva para hacer tenés que ser una persona que reacciona para hacer video reacciones. Me parece que es una condición imprescindible. Em, para un ciudadano común, ¿dónde sería mejor vivir? ¿En una democracia o en una aristocracia? No pregunto por cuál es mejor, porque eso no tiene sentido. Si estamos dejando de lado cuál es mejor, me está diciendo que un mejor, peor gobierno es una cuestión que no tiene sentido. ¿Por qué iba a ser mejor vivir en una que en otra entonces? Viva si le parece que no tiene sentido la cuestión de qué gobierno mejor que en otro, o viva en la distopía de Orwell, viva en 1984. Si me está diciendo que da lo mismo. La opinión del sistema propuesto por Chesterton, no sé de qué me habla. ¿Dónde es mejor vivir, Corea del Norte o Taiwán? Me temo que es una pregunta seria. O sea, me temo que está preguntándolo de verdad. ¿Crees que después de Milei vuelva más fuerte el socialismo en la Argentina? Es posible. A ver, pues va a tener que, después de Milei va a tener que pasar una generación para que un político pueda presentarse diciendo que es liberal. Y como a la gente le han dicho que en el mundo no existe otra cosa que Milei o el socialismo, bueno, venga el socialismo toda la vida. Es muy probable. Es probable que alguna de la gente que financió a Milei fue para eso. Solo era una reducción al absurdo de la pregunta anterior. Claro, bueno, ok. Claro, no lo había asociado. El sistema de Chesterton se llama distribuismo. Nunca lo escuché. 155 viendo y 48 likes. Vamos arriba. Gracias, Néstor. En Arabia Saudita no se cobra nada de impuestos, es liberal. Esos países tienen lo que en el cristianismo se llama el diezmo. No me acuerdo cómo lo llaman. Es muchas tareas que muchas funciones que en esta parte del mundo consideramos propias del Estado se financian con la caridad, que tampoco la llaman caridad, tienen otra terminología. Porque todos esos tipos, los jeques del petróleo, todos esos tipos donan el 10% a lo que en el mundo cristiano llamamos caridad, donan sistemáticamente el 10-15% eh, para la caridad, llamémoslo. 200 caracteres poco para expresar la pregunta, creo. Sí, lo que pasa es que en un chat no tiene mucho sentido que haya más de... No tiene mucho sentido que haya más de 200 caracteres porque
No da tiempo a leer el comentario. El zakat en el Islam, puede ser, no conozco la terminología. Sé que en el mundo islámico, por lo menos en el mundo sunita, todo el mundo dona el 10, el 15% a lo que nosotros llamamos caridad. Y eso financia rutas o toda clase de obras públicas que en otra parte se financiarían con los impuestos. Por eso no me extraña que no haya muchos impuestos, simplemente porque tenés un impuesto que no se llama así. O sea, no te va a caer a la FIP, te vas al infierno nada más. Es, tenés un impuesto que no se llama así, ¿viste? Pero ¿cuáles son sus guerras favoritas? What the fuck, como objeto de estudio me imagino que está preguntando. Y supongo que la guerra del Peloponeso. Como objeto de estudio creo que se sobreentiende que estamos hablando. Ya no tenemos Ministerio de la Mujer, solo Secretaría de la Mujer. A ver, por algo se empieza. Em, ¿Qué piensa de la definición de bien de Platón en el Filebo, que es una conjunción de belleza, proporción y verdad? No recuerdo esta definición platónica. En Platón está sin duda la idea de que el bien, la belleza y la verdad son tres formas de la misma cosa, filosofía con la que estoy totalmente de acuerdo. Por ahí no en el sentido que le daba Platón al término, pero es, yo estoy de acuerdo en que son tres formas de la misma cosa y por lo tanto la mentira, la fealdad y el mal son tres formas de la misma cosa. Ahora entiendo por qué las carreteras de Medio Oriente están impecables, ni un solo bache. Sí, no me extraña. A ver, estamos hablando, es un impuesto, es un impuesto. Lo que no tiene la forma del impuesto, la estructura legal de, no tiene la estructura legal de los impuestos de las repúblicas de Occidente, pero es un impuesto. Es, tenés que el 10% lo tenés que entregar para que se hagan obras públicas, es un impuesto. ¿Por qué la estética militar de los países es tan parecida hasta en los uniformes de gala? Hay cierta tendencia a ser todos iguales en esto. O sea, en los rangos hay una política en este momento hay una política de las Naciones Unidas de homogenizarlo, de que usen todos los ejércitos la misma terminología. Es, el uniforme, el punto es distinguirte del enemigo. Es, es la razón de ser por la que existe. Hay cierta tendencia a la imitación, me imagino. O sea, del mismo modo que todo grupo de pop quiere ser los Beatles, toda milicia en el mundo quiere ser los Royal Marines, me imagino. ¿Harías un video explicando la relación como síntoma de decadencia de la promiscuidad? Tengo un ensayo sobre el tema
Este tema en algún momento lo pienso subir a internet y pienso hablar del tema en, en el canal. Es, creo que es un factor, pero no es tan relevante como se suele creer. Lo que pasa es que es algo que llama mucho la atención. No es algo que no, no creo que sea tan determinante, no creo que sea algo importante. Lo que creo que es algo que te llama la atención en una sociedad decadente, la, la la promiscuidad y la proliferación de las perversiones sexuales es algo muy vistoso, muy pintoresco, por usar, no sé si son los términos más apropiados. Bueno, ¿qué opina de la Segunda República Española? ¿Cuál fue esa? No conozco muy bien la historia de España. ¿Vio la película High Life? No, ni me suena la verdad, ¿eh? ¿Cómo definirías la inteligencia? ¿Sabe que yo creo que hay una característica de base? Una persona inteligente es alguien que no confunda a sus amigos y sus enemigos. Eso creo que es, si tengo que decir una cuestión que distingue a un tonto de un inteligente, es esa. No tiene que ver con capacidad de resolver problemas prácticos, no tiene que ver con capacidad con logros filosóficos científicos, no tiene que ver con creatividad artística, no tiene que ver con capacidad de cálculo de resolver problemas. Es, hay tantos premios Nobel estúpidos como personas, como cartoneros. Los Oscars siempre han sido una basura. Vea, han tenido varios problemas distintos a lo largo de los años. Lo que creo que hoy en día simplemente ya ni siquiera no son oficialmente un premio al cine. Punto. Desde 2020 que son un premio a la aplicación de políticas de segregación. Oficialmente dejaron de ser un premio al cine. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, aunque el premio se llame mejor película, o sea, no tiene ni siquiera sentido decir que uno no está de acuerdo. No, para mí esa no es la mejor película, si no es un premio a la mejor película. Oficialmente no es un premio a la mejor película. ¿Podemos decir cómo diablo es una porquería como El paciente inglés ganó el Oscar a la mejor película? Sí, pero porque en esa época era un premio a la mejor película. Lo que esa película puso en evidencia que el sistema de votación era muy deficiente. Podía ser hackeado, diríamos hoy, usando un término de la computación. El, la gente de Miramax hizo todo dentro del reglamento, todo fuera del reglamento, nada. O sea, salvo ir y pagar una coima abiertamente, hicieron todo lo que podían para posicionar la película. Eh, pero ahora ya directamente no es eso. Vos podés decir, bueno, que el paciente inglés ganó el Oscar te muestra que ese sistema de votación no es confiable. Ok. Eh, que el Ciudadano Kane ni siquiera estuvo nominado, mostró que el sistema de nominaciones era defectuoso y esto se cambió después porque un montón de gente quería votar al Ciudadano Kane, ¿cómo que no está nominada? Se cambió el sistema después de 1940. En 1998-97 el asunto del paciente inglés mostró que el sistema de votación era muy defectuoso,
Pero lo que pasa desde 2020 en adelante es que no es más un premio al cine, punto. O sea, no tiene ningún sentido decir que mis problemas como aborigen, witch y lesbiana no es la mejor película del año, porque la gente que le dio el premio te está diciendo que les importa un bledo que sea una mala película. No es por eso que le dieron el Oscar. Oscar Bancas a la ONU. Yo creo que es una institución que es totalmente irrelevante. Es, lo único que tiene de una liga de verdad son sus defectos. ¿Son una cualidad necesaria las armas nucleares para considerarse potencia? Quizás. No es suficiente. Corea del Norte no es una potencia. Pakistán no es una potencia. Eh, ¿Qué opinas de la Corte Penal Internacional? Es una farsa. No puede haber una Corte Penal donde no existe una jurisdicción aceptada internacionalmente. Es el equivalente a las guerrillas que hacen juicio, cobran impuestos. Es una parodia de los procedimientos de un Estado de verdad. Suena como un impuesto con pasos extra. Lo de la religión, supongo que dice, sí, sin dudas. Es, ¿Serían útiles las armas nucleares en el cono sur? Quizás. No podés ser pacifista de un solo lado. No se podés ser pacifista de unilateralmente. Nosotros no lo del cono sur en general, Argentina, tenemos décadas de pacifismo unilateral. En algún momento tenés que decir, bueno, estos tipos no tienen ningún interés en vivir en paz. Y estos tipos tienen armas nucleares. Bueno, por ahí tenemos que fabricarlas nosotros también. Es lo que no es algo que me considere importante, que considere prioritario. Las armas nucleares contra la guerrilla no te sirven para un carajo. No podés tirar una bomba atómica en tu propio territorio. Para ese tipo de guerra es totalmente inútil. Un arma de destrucción masiva. Llego tarde, puff, ya estamos terminando. Lo que no podés es, no podés es tener un país que está financiando el terrorismo en tu país y vos como respuesta mandar a 10 porreros, a 5 porreros del equivalente de la música del Inca a cantarle canciones. O sea, no podés ser pacifista unilateralmente, eso no tiene ningún sentido. Nicolás anda con ganas de que me tiren, me tumben el directo. Eh, Películas en las que no estés de acuerdo ideológicamente, pero objetivamente son buenas películas. No me voy a poner demasiado profundo, demasiado filosófico. Zootopia. Está bien, es una película animada de Disney. No me pongo. Es, la sociedad que supuestamente es utópica es siniestra. Pero es una buena película, sí. La técnica de animación fue revolucionaria. eh, Está muy bien escrita, los personajes están muy bien desarrollados. Las ideas de fondo son siniestras. Eh,
Director favorito, estoy entre Kieslowski, Kurosawa y Kubrick. Estoy entre esos tres. Llegué tarde, sí, Lu, ya estamos saludándonos. ¿Zootopia es nacionalsocialista? No sé si tanto. Eso te está diciendo que las políticas de segregación racial son imprescindibles para vivir en el mundo de los sueños, en una ciudad perfecta. Solo puede existir la civilización gracias a las políticas de segregación. Mierda. A ver, eh, es absolutamente siniestro. Absolutamente siniestro. ¿Estás listo para actuar, Oscar? Veremos. Ya me empecé a dejar la barba. En un par de meses voy a estar en un par de meses voy a parecer un croto más de lo que parezco normalmente. Bueno, última pregunta y voy cortando porque ya la computadora está para hacer huevo frito. Si una raza alienígena viene y se asienta pacíficamente, ¿qué habría que hacer? Depende. Para empezar, ¿en dónde se asientan pacíficamente? El mundo está repartido, no hay tierra de nadie. El mundo es un cubo y todos somos cubanos, quizás. La Segunda República fue contra la que se sublevó Franco. Ah, la socialista. Sí, eso fue espeluznante. Es- a ver, el- en toda Latinoamérica estuvimos en guerra con los zurdos, pero en ninguna parte fue lo que fue España. España fue una carnicería, la guerra civil. Ni siquiera las más brutales de Latinoamérica estuvieron a la par. En la guerra civil argentina murieron entre 5.000 y 30.000 personas, según a quien le pregunte, a lo largo de más de 20 años. Eso era, en la guerra civil española, eso era una semana normal. ¿Por qué Occidente apoya a Israel? Money, get away. ¿Usted cree que los políticos, usted cree que los políticos de Estados Unidos, de Inglaterra, los apoyan porque les caen simpáticos esos tipos? Latinoamérica sobreviviría a una guerra nuclear. Tratemos de no averiguarlo. Franco estuvo a la altura. No estoy diciendo que todo lo único. No estoy diciendo ni el discurso de propaganda oficial de que los socialistas eran jóvenes idealistas que soñaban con un mundo mejor. Tampoco estoy diciendo que Franco fuera trigo limpio. Es, es verdad que la Unión Soviética apoyó a Israel. Creo que tuvieron una relación bastante complicada porque eran el chivo expiatorio de la propaganda soviética. La amenaza que representaba realmente Israel estaba totalmente sobrevalorada en la propaganda, incluso estaba puesto por encima de Estados Unidos en la propaganda soviética. Los dirigentes sabían que no era verdad, sabían que estaban mintiendo, eh, y como sabían que estaban mintiendo, tenían algún acuerdo raro. O sea,
Lo que esperamos de dos dictaduras donde tienen un discurso para la gilada y después la realidad no tiene nada que ver. Fue bastante complicado el asunto de los tanques que tiene el ejército de Israel son básicamente tanques soviéticos con toda la parte electrónica de la OTAN. O sea, ok, eh, eso te muestra la ensalada de qué es la política internacional en el mundo real. Hola, Oscar, no sé si puedes hacer un video sobre escenas de películas sobre matemáticas o de matemáticas que demuestran que los realizadores de esas películas no saben una mierda de matemáticas. ¿Sabe que hay un canal de YouTube que se dedicó a recopilar esto? A recopilar falacias matemáticas en el cine. A ver, es un tipo, es un tópico tan específico que obviamente no vas a tener 1 millón de vistas. Es un canal que no me acuerdo cómo se llama. Es un tipo que lo hace porque le gusta, obviamente. Israel tiene tanques vintage. Israel tiene unos tanques rarísimos. Son básicamente el cascarón de un T-55 soviético, a 2 pasos de ser una pieza de museo, con toda la parte electrónica totalmente ayornado, totalmente puesto a punto con material de la OTAN. O sea, rarísimo. Tanto por el hecho de la idea en sí, como por la ensalada de tener un tanque soviético con material de la OTAN. ¿Viste? Obra de teatro favorita, Macbeth quizás. Filosofía de película, vamos a comprar F-22. ¿Quiénes? ¿Argentina? No, Argentina va a comprar F-16. Hablando de cosas que están a 2 pasos de ser una pieza de museo. Están desactualizados, deberíamos comprar F-24. A ver, el F-22 todavía es un avión todavía es un avión serio. Lo que está en plan de comprar Argentina son F-16, que para la guerrilla es un despropósito y para pelear contra el Reino Unido te lo metes en el culo. Obviamente eso es para hacer los minions de la OTAN en Sudamérica, para pelear las guerras, para mandar a Argentina a pelear las guerras que no tiene ganas de pelear el Reino Unido. Todo ganancia, cuanto más soldados argentinos manden a morir, mejor. Eso es lo que pasa cuando votás un traidor enemigo de la Argentina para presidente, porque lo viste en televisión vestido de superhéroe y te pareció divertido. Si Donald Trump gana, por ahí nos sacamos los F-22, quizás. En cualquier caso, en cualquier caso que nos estemos armando con material de la OTAN, te muestra para qué es. Te muestra para qué se está armando el ejército argentino. Para ser usados como marionetas para pelear en guerras que no son nuestras guerras. Porque nuestros enemigos son la OTAN. Nuestros enemigos son la OTAN. Si fuéramos a pelear la guerra que tenemos que pelear, la OTAN no nos vendería armas. ¿Qué guerra? Tenemos una base militar británica del Reino Unido en nuestro territorio, que además está financiando a la guerrilla del terrorismo racial en nuestro territorio oficialmente. Que
Que seamos pacifistas unilateralmente no quiere decir que esos tipos se hayan olvidado que somos enemigos y están en guerra con nosotros. No, el F-35 no se lo venden a nadie. El F-35 es para ellos, punto. Lo que pasa es que como esos tipos están pensando en ir a la guerra con China, con Rusia, vender 20 F-16 que los tienen tirados en un galpón juntando tierra y con lo que ganan a armar un F-35 es negocio. Para esos tipos les sirve más un F-35 que 20 F-16, porque van a tener que pelear contra aviones que están a ese nivel. El acceso a la Antártida es una cuestión. Con la tecnología, con el progreso de los vehículos, de las técnicas de calefacción, etcétera, la Antártida va a ser habitable en la segunda mitad de este siglo. Y se están preparando para eso. Habitable, quiero decir, habitable de modo normal, no habitable tener una base para investigación científica por acá y por allá. Y eso va a ser un foco de conflicto en la segunda mitad de este siglo. Ya acabó el típico vamos acabando, sí. ¿A quién comprarle armas? Yo creo que Sudamérica tendría que organizarse para tener un complejo de producción propio, como hizo Irán. Irán tiene una tecnología militar modesta, pero totalmente autóctona, no depende de nadie. Y por eso por eso se le pueden parar de mano a las grandes potencias. ¿Argentina puede hacer eso? No. Pero si nos organizamos varios países de las regiones, juntos sí podríamos hacerlo. Ahora sí, última pregunta. ¿Tienes colaboraciones en Puertar? No, ni idea de qué es eso. Off topic, retomando la definición de inteligente, ahora sí, última pregunta. Retomando la definición de inteligente, ¿cómo distingues a los enemigos de entre los amigos? El enemigo es el que te quiere hacer, el enemigo es el que quiere un mal para vos y para los tuyos. El amigo es el que quiere tu bien, quiere el bien para los tuyos. El amigo por ahí es áspero, es poco delicado diciendo las cosas, y el enemigo por ahí viene con una sonrisa, te felicita, bien, pero precisamente porque estás haciendo algo que te va a llevar a la destrucción. He visto a gente considerada muy inteligente, considerada gente que publica libros teóricos, que ha hecho aportes científicos, que no distinguen a sus amigos de sus enemigos. Los considero unos estúpidos. Y voy a ir cortando por acá. ¿Puedo hacer la última pregunta? Bueno, como quiera, Camilo. Voy a ir cortando por acá. Gracias a todos por pasar. Nos estamos viendo hasta la próxima.